¿Cómo se documenta el terroir de un vino? El terroir es la manifestación del alma de este ser vivo que llamamos vino y que acompaña constantemente al ser humano, prácticamente desde los inicios de la civilización. Se puede definir un vino de terroir aquel que presenta características inconfundibles para un experto degustador que integran armoniosamente la interacción equilibrada de los elementos del terroir como el suelo, el clima, la cepa, el paisaje vitícola, la cultura productiva de la viña y los procesos enológicos de la bodega, y ese mismo experto degustador puede asegurar que estas características no se presentan en ningún otro vino producido en algún lugar del mundo. Este CD presenta la metodología desarrollada para documentar las características de un vino de terroir reconocido internacionalmente. Esta metodología es el resultado del proyecto Manejo Agronómico de la Vid para producir vinos finos de calidad excepcional en el concepto de terruño. El suelo vitícola es el resultado de la modificación del suelo agrícola por el sistema radical de la vid y por las técnicas del cultivo tendientes a obtener la calidad de la uva, la elección del sitio y del suelo para la viña en función de criterios ecológicos, geográficos y económicos. El terroir y la geología se ligan indirectamente con los procesos geológicos de la formación del paisaje, existiendo una relación directa entre la geología y la fisiología de la vid, y por lo tanto con la calidad de un vino. Los procesos de formación de los suelos y los climas asociados a una particularidad del paisaje o a una ubicación dentro del planeta son también elementos que deben relacionarse directamente con las características específicas de un vino. La vid se adapta a un amplio rango de suelos con texturas, profundidades, pedregosidad, pendiente y fertilidad diferentes, pero la viticultura de calidad es desarrollada generalmente en suelos de buen drenaje y fertilidad media. El suelo es el soporte de las raíces de la vid, el medio en las que éstas viven y la reserva desde donde las vides obtienen el agua y los nutrientes. El suelo determina factores de calidad y originalidad del vino, como por ejemplo la cantidad de hierro influye en su intensidad colorante, la presencia de caliza influye en los aromas y aporta elegancia a los vinos. La metodología de documentación de un vino de terroir debe iniciarse con un estudio geomorfológico de la zona vitícola donde se encuentra el viñedo, para proceder luego al estudio dafológico del suelo en el que se encuentra la vid, ambos estudios realizados por especialistas en estos temas. Se describen las características de textura, estructura y composición de cada una de las estratas que componen el perfil, así como las eventuales limitaciones que tenga el suelo para lograr un desarrollo equilibrado de la vegetación y de los racimos de la vid, como por ejemplo la influencia de una napa freática sobre la disponibilidad hídrica durante la temporada de producción. El estudio dafológico debe complementarse con una sectorización espacial muy detallada, por lo cual se utiliza equipamiento y tecnologías de agricultura de precisión como los detectores de conductividad eléctrica del perfil que utilizan la georreferenciación con el apoyo de satélites artificiales.
La vid tiene exigencias climáticas bien definidas, determinadas fundamentalmente por las temperaturas máximas y mínimas, la insolación y las precipitaciones que modifican su respuesta fisiológica en aspectos tan variados como por ejemplo requerimientos de radiación solar para la fotosíntesis y coloración del fruto, horas frío para brotar, grados día para crecer y desarrollarse, temperaturas óptimas para la actividad enzimática y variaciones de temperatura día-noche para la acumulación de azúcares en la valla, humedades relativas y precipitaciones que promueven o detienen el desarrollo de enfermedades o la disponibilidad y demanda del agua del cultivo. La documentación detallada del clima imperante en el viñedo que produce vinos de terroir se basa en los índices bioclimáticos definidos por los afamados expertos vitícolas Winkler, Amerin, Fregoni, Hidalgo, Branas, Haglin, etc. Cada uno de estos índices requiere de información climatológica precisa y continua que se obtiene con la ayuda de sensores instalados en estaciones micrometeorológicas. Las cepas productoras de vinos de terroir, incluyendo su complemento de patrón, se han seleccionado desde los albores de la historia del hombre a partir de una enorme variedad de cepas silvestres. Así, ciertas cepas producen vinos de terroir en localidades muy específicas y si estas mismas son cultivadas en otros suelos y/o climas, producirán vinos corrientes de un terroir totalmente diferente. La especificidad juega en ambos sentidos. En una localidad específica se obtiene un vino de terroir de una cepa determinada, pero vinos de otras cepas cultivadas en esa misma localidad no necesariamente serán vinos de terroir. Esto se debe a la respuesta fisiológica integral específica de una cepa a todos los componentes del terroir, o sea, el equilibrio entre el vigor vegetativo, la productividad y la estrategia de riego deficitario utilizada para reducir el diámetro que alcanzan las bayas en el momento de la cosecha, aspecto que es definitorio en la expresión del terroir en un vino. La documentación de la cepa productora de un vino de terroir debe basarse en metodologías vitícolas modernas que incluyen El paisaje vitícola es la construcción de una imagen mental que cada persona adquiere a través de la experiencia sensorial del paisaje que presenta el cultivo de la vid, es decir, la observación del paisaje, los sonidos, los aromas y sensaciones táctiles del observador. El paisaje vitícola está formado por un gran número de elementos visibles, tanto naturales como artificiales, incluyendo el relieve, la vegetación nativa, los animales autóctonos, los cultivos principales de una zona geográfica, la infraestructura de caminos y obras de riego, etc. El paisaje vitivinícola es una poderosa herramienta de calificación de los productos de la tierra y es un instrumento de comunicación y promoción destinada a quienes son capaces de identificarlo y reconocer su importancia. Asimismo, es una fuente de atracción para los turistas y sirve como imagen de calidad de vida y entorno de trabajo para la viticultura. La historia de las civilizaciones y sus manifestaciones culturales están íntimamente ligadas a las características de sus vinos consagrados. Por siglos el hombre ha seleccionado las zonas de mayor aptitud vitícola y ha transformado y construido el paisaje vitícola en función de su cultura. La historia del vino en las expresiones religiosas de las culturas antiguas comienza con la expresión del dios Baco de los griegos, el dios Dionisio de los romanos y el papel del vino en las religiones actuales que derivan de la cultura judeo-cristiana occidental. Una expresión de refinamiento de la cultura actual pasa necesariamente por el conocimiento y el placer de un buen vino,
en la relación con la calidad de vida, la comida sana y la salud. Otra manifestación cultural implícita en un vino de terroir se relaciona con la forma de cultivar la vid y la forma de producir el vino, desde aspectos arquitectónicos de la bodega hasta la selección de las cepas por la preferencia del conocedor, pasando incluso por la forma de recibir al visitante en el momento de la degustación del vino. El conocimiento emocional de un viñedo tiene un impacto definitorio en la percepción de las características de un vino de terroir reconocido por expertos conocedores a nivel mundial. Expertos enólogos de larga y reconocida trayectoria profesional han dado origen al vino chileno de terroir reconocido mundialmente. La documentación de la cepa productora de un vino de terroir debe basarse en metodologías vitícolas modernas que incluyen la cultura productiva con todos los manejos agronómicos del viñedo, tales como manejo de follaje, poda, riego, fertilización, manejo de plagas y enfermedades, etc., que modifican los flujos de radiación solar y los flujos térmico, hídrico y de nutrición mineral de la vid, y que afectan en forma muy determinante la respuesta fisiológica de la planta, y por ende, la calidad de su producto final, el vino. Cada labor agronómica favorece o destruye la expresión del terroir en el vino. Por ejemplo, una poda estratégicamente mal concebida puede dar origen a un desequilibrio carga-vigor, es decir, una deformación de la estructura productiva de la parra que se expresará en el vino producido en su acidez y composición antociánica y fenólica, que afectan los sabores y aromas del vino. Para que un vino exprese en plenitud sus características organolépticas, el cuidado y precisión de las labores que se realizan en el campo es fundamental. Por ejemplo, los vinos de terroir se cosechan preferentemente a mano, con una posterior selección manual de racimos perfectos antes de iniciar el proceso de vinificación. Uno de los cuidados vitícolas más determinantes en la expresión del terroir de un vino es el riego deficitario controlado, cuyo objetivo es la producción de las bayas que al momento de la cosecha presenten el mayor índice posible en la relación superficie de cutícula-volumen del mosto, ya que la mayor parte de las características cualitativas del vino se generan en la piel de la baya. El proceso de vinificación se inicia con la decisión de proceder a la cosecha, cuando los enólogos definen que tanto el alcohol probable como el pH y el grado de maduración de los fenoles y los taninos han alcanzado los niveles óptimos para la expresión completa del terroir y de la especificidad del vino. Resulta imposible lograr un vino de terroir si las bayas no presentan una perfección total en sus características físicas y químicas, como el tamaño, sanidad, la uniformidad de maduración y de color. La sectorización de superficies al interior del viñedo que presenten bayas homogéneas en estos parámetros resulta indispensable para asegurar la calidad y tipicidad del vino de terroir. Otros aspectos de la vinificación incluyen la selección de las levaduras fermentivas y los procesos prefermentativos, así como el control estricto del proceso de fermentación alcohólica, en base al muestreo intensivo de la densidad y temperatura del mosto durante el proceso. Durante las diferentes etapas del proceso de vinificación, las decisiones del enólogo son determinantes en la expresión del vino en el momento de su degustación. Cualquier error mínimo en una de estas decisiones puede dejar a un vino fuera de su posibilidad de ser considerado representativo de su terroir. El proceso de vinificación se completa con el período conocido como crianza del vino, que incluye su almacenamiento, reposo, contacto con maderas especiales en barricas y toneles y su evolución permanente en un período de tiempo nunca inferior a 12 meses y que puede prolongarse por varios años. Este proceso continúa posteriormente al interior de la botella, durante periodos variables de tiempo.
Llegamos por fin al vino de terroir, perfectamente documentado en su origen y proceso productivo. Sin embargo, nunca debemos olvidar que el vino de terroir sigue siendo un producto único de la naturaleza, inconfundible, irrepetible e inolvidable. Así, un vino de terroir jamás puede ser considerado un producto industrial. Esta característica se asocia a los efectos benéficos del vino sobre la salud humana, ya que se ha determinado científicamente que su consumo habitual incrementa significativamente la concentración de antioxidantes en la sangre. El vino de terroir satisface las expectativas de los consumidores modernos, porque es sinónimo de calidad, exclusividad y seguridad, siempre y cuando sus características puedan ser documentadas y certificadas científicamente, más allá de los mensajes positivos y subjetivos de la mercadotecnia y del consumidor. Los detalles de las opiniones de los expertos degustadores forman parte de la documentación de un vino de terroir, y esta se registra en forma de gráfico de telaraña. Este gráfico representa la calidad y tipicidad del vino de terroir, e idealmente su forma debiera permanecer con mínimas variaciones a lo largo de la vida del viñedo. Todas las actividades descritas en esta presentación constituyen la documentación científica de un vino de terroir, documentación que otorga un valor adicional a vinos de calidad ultra premium reconocida, transformándolos en vinos íconos de clase mundial. La historia de los vinos de terroir se sigue escribiendo y usted puede ser un colaborador de la industria vitivinícola del Nuevo Mundo, documentando científicamente las características del terroir de un vino para impulsar